Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua con Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita y YouTube y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, como siempre con ustedes Andrés González Verdecía. En el programa de hoy estoy solo, tengo que excusar a Adriana por una razón muy sencilla y es que este programa no pensábamos hacerlo, no estaba en planes, ya grabamos recientemente y publicamos la semana pasada, o esta semana más bien. Tenemos planes para esta semana que viene. Hoy es domingo por la noche cuando estoy grabando, pero decidí hacer este programa porque nos lo pidieron. Mucha gente nos lo pidió y además creo que es un tema importante, de verdad, de naturaleza política y legal. Así que cae muy bien en este podcast. ¿Y por qué no está Adriana también? Bueno, porque vamos a hablar ¿verdad? Vamos a hablar un poquito del caso, de lo que sucedió en la primera semana del caso judicial, del juicio por la alcaldía de San Juan entre Manuel Natal, el ex representante, y el alcalde actual, Miguel Romero, ex senador. Adriano no está un poco porque no pudo ver el juicio. Nosotros, obviamente, esta primera semana ocurrió, creo que el martes, jueves y viernes durante horas laborables. Yo tampoco tuve la oportunidad de verlo en vivo, por supuesto, pero dado que me lo pidieron, ¿verdad? Y yo soy un freak, un junkie, un enfermo, pues me puse a ver todo el juicio que está colocado ¿verdad? En algunas páginas de YouTube y en internet. Y vi el juicio y creo que hay mucho, ¿verdad? Entonces, además, obviamente, he visto reseñas por ahí, he visto disparates a diestra y siniestra, fotuteros por todos lados tirando de todo. Y dije, bueno, pues déjame verlo y hacer alguito, aunque sea algo, bueno, no tan básico, pero aunque sea algo básico, para dar mi impresión sobre lo que aconteció esta semana, ¿verdad? Para beneficio de ustedes. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Y me gustaría explicar también qué se supone que pase en estos procesos y qué fue lo que en efecto pasó. Dicho esto, quiero hacer varias aclaraciones. Obviamente, como les dije, yo estoy grabando domingo, así que las impresiones, comentarios, críticas, observaciones que yo haga con respecto a este caso o las probabilidades, los méritos o deméritos que tenga y las probabilidades de que prevalezca en su reclamo el demandante, ¿verdad? O lo que vaya a hacer el tribunal, que yo pueda tratar de adivinar, obviamente está basado en lo que sucedió el primer día y el segundo día, ¿no? Ya hemos visto 6 testigos de Manuel Natal, la parte demandante. Eso significa que si usted está escuchando esto luego de esta semana, luego de la semana que viene, y se presentó prueba o ocurrieron cosas que alteran, ¿verdad? Lo que pueda pensar el tribunal para un lado o para el otro, beneficiando o perjudicando a cualquiera de las dos partes, pues obviamente este programa se limita, ¿verdad? No considera eso. Si aparece un testigo estrella o algo por el estilo que altere lo que yo pienso decir aquí hoy, pues obviamente eso sucedió después de que estuviéramos analizando. Así que nuevamente esto se limita a la semana 1 del caso. Segunda advertencia que quiero hacer. Como aquí voy a estar, también se va a estar hablando, ¿verdad? Del desempeño legal de compañeros, cosa que hemos hecho anteriormente y no se hacen muchos disclaimers, pero yo no ando por ahí, ¿verdad? Criticando la gestión profesional de colegas, ni mucho menos. Obviamente, lo que vaya a decir aquí y mi impresión sobre cómo se hicieron algunas cosas, pues sí es un juicio valorativo sobre las acciones de colegas, ¿verdad? De una parte o de otra, pero que eso no se interprete de ninguna manera en que yo lo hubiera hecho mejor o yo estaba más capacitado. Yo soy el primero en reconocer que desde aquí es más fácil, ¿verdad? Y yo he estado en el tribunal y yo he litigado y yo sé, ¿verdad? Que en ocasiones puede ser difícil y, ¿por qué no decirlo? Yo en un futuro podría estar en una situación similar a la situación en la que se encontraron esos compañeros y compañeras ahí litigando ese caso, ya sea con el PIB o ¿verdad? O en cualquier situación. Así que no se interprete esto, ¿verdad? No solo como una crítica malintencionada o algo de la labor de compañeros y compañeras, pero mucho menos ¿verdad? De una insinuación de que yo lo hubiera hecho mejor. No se trata de eso, pero voy a dar mi impresión
de lo que yo vi ahí y cosas que yo creo que, ¿verdad? Que a lo mejor se hicieron bien y muchas que yo creo que se hicieron brutalmente mal o sorprendentemente mal. Así que nada, dicho esto, me gustaría entonces hablarle, nada, con calma de cosas que vimos y pienso ir testigo por testigo, no con todo lo que testificaron o lo importante, pero a grandes rasgos y un poco el flow de cada día ¿verdad? Y qué es lo que está, porque se ha comentado mucho sobre lo que sucedió. Así que nada, yo lo vi, eran en dos videos, yo vi, hay dos videos de YouTube en el canal del Nuevo Día. Como dije, son 2 días, por la mañana y por la tarde. El primer día, ese video de YouTube no tenía la parte de la tarde, pero la vi luego en Metro, o sea que vi el día completo. Y luego en YouTube del Nuevo Día también, usted puede encontrar el segundo día completo. 6 testigos en total, 3 y 3. Entonces, vamos a explicar un poquito. Antes de pasar a lo que vimos, yo creo que hay muchas dudas de mucha gente que no es abogada y por eso creo que vale la pena hacer este programa, ¿no? Echar para atrás nosotros los que somos abogados y hablarle a seres humanos, ¿verdad? Normales, de cómo se suponía que corrieran los procesos. Y esto no es esto aquí voy a hablar de manera informal, ¿verdad? Esto no es una consulta legal oficial ni nada, ni mucho menos. Pero obviamente los procesos civiles en general, siempre hay excepciones a todo, pero en Puerto Rico, ¿verdad? Pues se rigen por un lado por las reglas de procedimiento civil que establecen cómo se van a llevar a cabo los procedimientos, pero la presentación de prueba en particular, y más importante para efectos de lo que hemos visto y de lo que a veces la gente no entiende sobre estos procesos, por el derecho probatorio o las reglas de evidencia que establecen, ¿verdad? La manera, las cosas que uno puede hacer como abogado, como representante legal, a la hora de hacer testigos, de desfilar prueba, ¿no? La prueba para probar tu caso. Entonces, a grandes rasgos, primero el proceso. Lo que estamos viendo hasta ahora es parte del desfile de prueba de la parte demandante. Aquí la parte demandante es Manuel Natal. Y en la demandada es un tanto extraño porque hay un montón de demandados, todos los comisionados electorales, que si la comisión, Miguel Romero, ¿verdad? Es Manuel Natal versus Miguel Romero. Pero no todos los demandados tienen el mismo interés. Por eso vemos que los populares, un poco ¿verdad? Apoyan a Victoria Ciudadana y aunque son parte demandada, los contras un poco siempre apoyan a Victoria Ciudadana. Pero lo que estamos viendo, primero, la parte demandante, Manuel Natal, ¿verdad? Tiene la oportunidad de presentar su prueba. Y la prueba, ¿verdad? Primero va la prueba de la parte demandante, presenta su prueba que puede ser, ¿verdad? Mediante testigos y también o pruebas documentales a través de esos testimonios, tú vas entrando pruebas. Cuando termine todo ese desfile, la parte demandante, entonces es que va a venir, en este caso Miguel Romero, a presentar su prueba, sus propios testigos. Pero todavía estamos en la parte del desfile de prueba de la parte demandante. Ahora, ¿cómo se prueba, verdad? ¿Cómo sucede eso? Pues hay unas cositas que usted tiene que saber. Para presentar pruebas, usted tiene que sentar los testigos, aunque se puede estipular pruebas, ¿verdad? Y tú puedes someter prueba documental una vez, ¿verdad? Lo marques como evidencia. Pero se hace a través de testimonios. Y por eso ahora están los testigos de la parte demandante, ¿verdad? De Manuel Natal, hablando de su versión de los hechos. Entonces, hay una cosa que es el examen directo. Hay 4 términos. Directo, contrainterrogatorio, eso le decimos el directo y el contra. Y a veces, dependiendo, ¿verdad? Si se hace un redirecto y un recontra. ¿Qué significa eso? Pues el directo es mis testigos. Yo tengo, ¿verdad? Voy a traer un testigo, voy a traer al primer testigo, Adriana Gutiérrez, porque estuvo allí, no sé qué. Pues yo le hago preguntas y eso se rige por una serie de normas, ¿no? Particularmente del derecho probatorio, de las reglas de evidencia, de qué cosas yo puedo hacer con ese testigo y qué cosas no. Y hay cosas yo no puedo, ¿verdad? Usted habrá escuchado pruebas de referencia, sugestivos, qué sé yo, misleading, y una serie de cosas. Pero particularmente en cuanto a los directos, aquí yo he dicho en este programa 1000 veces que a mí mi maestra me enseñó que tú nunca preguntas nada cuya contestación tú no sabes. Y se supone de ordinario que tú no le haces... O sea, tú preparas a tus testigos y con tus testigos no puede haber sorpresas. Y yo sé las preguntas que yo voy a hacer y yo sé la contestación que el testigo me va a dar. Si no, para empezar, le estoy fallando, ¿verdad? Una vez yo hago mi examen directo, que para colmo, tiene que ser mediante preguntas como qué, cuándo, cómo, ¿verdad? No, yo no puedo dirigirlo, sino que ahorita si acaso puedo dar ejemplos, pero yo hago mi examen directo. Luego, la otra parte, por supuesto, tiene la oportunidad de hacer un contrainterrogatorio. Ese es el contra. Por eso, después de cada testigo, cuando Rodríguez Banch o la otra compañera, los abogados de la parte de Manuel Natal, hacen su examen directo,
pues entonces los demás, la parte demandada, todas tienen la oportunidad de contrainterrogar y hacer preguntas. Y a eso se rige por otras preguntas. Y tú puedes ser subjetivo, tú puedes... Es otra cosa porque no es tu testigo, ¿verdad? Tú no estás testificando por él. O sea, o da igual porque no es tu testigo. Si la parte que hace el examen directo, ¿verdad? Tiene la oportunidad de hacer un redirecto. Si cree que salió trasquilado por ese contrainterrogatorio que le hicieron y quiere aclarar algo sobre eso mismo que se dijo o no se dijo, tú nuevamente tienes otro turnito al bate para hacer un redirecto. Y si lo jamaqueaste a la persona, y pues, ¿verdad? Y entonces viene la parte, la otra parte nuevamente y puede hacer un recontra. Esos son, ¿verdad? Grandes rasgos. No siempre se tienen que usar los re o ni el contra. Si hicieron un examen directo que es medio porquería y tú, pues, ni lo voy a contrainterrogar porque para qué de tan porquería que fue. Pues, entre otras razones, ¿verdad? Así es que se desfila la prueba. Entonces, eso se hace con un testigo. Después viene el otro testigo, lo mismo. El otro testigo. Y obviando, ¿verdad? Muchas cosas. Cuando se acabe toda esa prueba, pues en este caso, la defensa o la parte demandada, Miguel Romero, podría hacer lo mismo y traer su testigo para probar. O sea, que lo que estamos viendo por ahora, sin que haya culminado, porque llevamos 2 días y ya el juez dijo que al menos miércoles, jueves y viernes de esta próxima semana va a haber juicio. Y quién sabe si se va a extender más, podría ser menos, dependiendo. Pero hasta ahora todo lo que hemos visto es la prueba presentada por Manuel Natal. Entonces, quería que tuvieran esa breve exposición, porque puede ser complicado para los que no estén acostumbrados a este formato, o para los que deberían estar acostumbrados y se nota que ¿verdad? No lo dominan. Y para que entiendan por qué tantas de las objeciones y de los problemas que hay. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Bueno, el juicio empezó. El caso empezó. Como ustedes saben, la última aclaración, el 3 de noviembre se celebraron las elecciones. Miguel Romero al final salió victorioso. Pero Manuel Natal, ex representante, por supuesto, tuvo un gran desempeño. Estuvo ahí, la noche del evento estaba adelante. A medida que seguían llegando los votos de Java, que incluyen, ¿verdad? Después eso se acumuló en la unidad 77, pero incluye los distintos tipos de votos que no se hicieron en el momento, que si por adelantado, que si ausente, que si por correo, que si 20.000 cosas. No es importante, digamos, los votos que no se emitieron ese día ahí. Y por razón de la pandemia y por razones obvias que todo el mundo conoce, pues en esta ocasión fueron muchísimos más. Además de la flexibilización del código electoral y todo lo demás, pues fueron 200 y pico mil votos en ese asunto. Lógico, y unos partidos hicieron mejor trabajo moviendo a su gente que otros. Los partidos que no tienen la capacidad organizativa, pues ¿verdad? Movieron menos gente. Al fin y al cabo, a medida que iban llegando esos resultados, como sucedió en muchas otras áreas, el PNP cogió muchos votos. Miguel Romero. Desde entonces sabemos, y estoy dando el trasfondo más, es importante, es político, pero Manuel Natal, MVC, rápido, unos cantaron fraude inmediatamente y les invito a que vean el programa que hicimos al respecto con Adrián González después de las elecciones. Y mucha gente incluso tirando a todo el que no dijera fraude, olvídate, eso era una crítica al PIB, un montón de cosas de forma estupidísima. Y muchas veces fraude no se ha demostrado, ¿verdad? Sin mucha prueba. En ocasiones, pues, el discurso político cambia y no alegan fraude, pero falta de transparencia, problemas, irregularidades. Pero todo ha sido una nébula, ¿verdad? A raíz de todos estos meses. Este caso se fue desestimado en una ocasión por errores en el emplazamiento por el juez del Tribunal de Primera Instancia, Antonio Cuevas. Y luego Natal prevalece en el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo no expide, y por eso es que regresa el caso ahora, y 5 meses después de las elecciones y 2 meses después de presentar la demanda, se está viendo en los méritos del caso finalmente. O sea que la prueba que iba a cambiar y que va a probar lo que ellos alegan que hace un fraude, y cuando digo ellos, digo muchos, ya sea en la demanda o fuera de ella, ¿no? O la irregularidad o las trampas atribuidas al PNP en todos los foros imaginables, pues ahora es que las vamos es que se supone que, ¿verdad? Que veamos la prueba contundente. Entonces, pues el primer día, ¿cómo comenzó todo? Primero empezaron con una discusión antes de comenzar las vistas, los testimonios, porque el tribunal, como siempre sucede, y esto va a ser un proceso más sumario por la naturaleza del caso, por la naturaleza del remedio que se solicita, por todo, dio unos términos y unas reglas de juego. Y ¿verdad? Les excluyeron una prueba que creo que incluía unas actas y unas cosas importantes
no les dejaron presentarla al MVC porque no cumplieron con las reglas. Sencillo. Y dijeron unas excusas, ¿no? De que tuvieron problemas con la digitalización. El juez le dijo, pero mire, si está con celular y hay dos formas, lo presentas en papel, lo presentas por su Mac, injustificado, ¿verdad? Eso sucedió, así que hay una que no pudieron poner. Entonces, la noche antes de que comenzara el juicio, presentaron una moción de reconsideración que obviamente el juez no la pudo atender en ese momento y que de todas formas no le iba a conceder, ¿verdad? En virtud de lo que acabo de explicar y que se le dio el mismo tiempo a todo el mundo. Ellos son la parte demandante. Y eso quedó. Entonces, empezaron a hablar de los testigos. Ellos habían anunciado 25 testigos. Pues del saque, 7 no fueron citados. No los citaron. La parte demandante no los citó. Culpa de la parte demandante, Manuel Natal y su equipo legal. Incluso les dejaron, a pesar de ellos, les dieron un break con un excomisionado PNP porque dijeron que como él es parte en el pleito o había sido, iban a dejar testificar sujeto a otra cosa. Así que incluso ante ese incumplimiento de la citación, permitieron. Otros 2 no llegaron. Así que 7 o 9 testigos de esos 25 ya no van a participar por atribuibles exclusivamente al demandante, Manuel Natal y su equipo legal. Si no llegan, se supone que esos testigos se presume que hubieran sido testigos adversos. O sea, que el testimonio, como fueron anunciados y no cumplieron y no fueron, tiene que presumir el tribunal que todos esos testigos hubieran ofrecido testimonio adverso a la parte demandante. Para empezar, algunas cosas. Entonces empezó con toda una discusión de los testigos y obviamente los abogados del PNP. Y aquí se complica la cosa porque uno es el abogado de la comisión. Los nombres no me los sé, no es relevante, me sé algunos. Y uno hicieron muchísimo mejor trabajo que otros. Pero uno puede ser de la comisión, otro puede ser de Miguel Romero, otro puede ser el comisionado del PNP. O sea que hay cierta confusión. Podríamos decirle el PNP metiéndolos en bonche todos, pero no es lo más correcto, ¿no? Y entonces ellos hicieron lo que tenían que hacer, ¿verdad? Que quede claro, pues que se presuma que lo tienen que poner a nuestra disposición y se presume que son testigos adversos, no sé qué. Entonces ahí los abogados de Manuel Natal dijeron lo mismo con testigos de refutación. Un disparate. Los testigos de refutación son testigos que no se tienen que anunciar y por tanto no se tienen que poner a la disposición de nadie porque solo surgen si yo soy un testigo anunciado, Andrés González, yo voy a traer a la testigo Adriana Gutiérrez y Adriana Gutiérrez dice algo que yo sé que es mentira o ¿verdad? Que la otra parte sabe que es mentira. Entonces hay alguien en el juicio, aquí, qué sé yo, hay alguien que puede contrarrestar esa mentira que acaba de salir. Ella viene a refutar el testimonio. Pues esos testigos, como no era para presentar pruebas, sino para la refutación, pues no hay que anunciarlos porque dependen de lo que suceda. Pues hubo como un intercambio extraño ahí de que ellos insinuaron pues, que hagan lo mismo con sus testigos. Rarísimo, pero bueno. Entonces, el juez correctamente... porque el abogado de MVC como pareció explicarle al juez algo de que eran los testigos de refutación algo y el juez dice, obviamente no me tienes que explicar. Entonces, el juez me estuvo curioso que rápido y el juez ha sido excelente en el manejo de este caso, Anthony Cuevas, excelente. Admitió que ya estaba un poquito desesperado porque llevaban como media hora perdido en bobería y tenía toda la razón en bobería. También se presentaron unas mociones de desestimación que quedaron pendientes, entre otras porque la parte, ¿verdad? Uno de los abogados de los PNP, con razón, presentaba, ¿verdad? Él se pasó presentando mociones in limine en todo el caso, diciendo que los testimonios vertidos se basaban en especulación, no eran específicos, no era sobre los hechos, cosas que a mí en muchos me tenían total razón. Y el tribunal dijo, ¿usted sabe qué? Yo ni voy a adjudicar, y también hizo un planteamiento de algo de como cosa juzgada. Había varios planteamientos en los que no se entró porque ya estaban mediante moción o ya estaban ante el tribunal. El tribunal dijo, tú sabes que yo les voy a evaluar al final. Yo voy a dejar que para que esto no vaya de arriba para abajo, yo voy a reservarme esos fallos. Vamos, que desfile toda la prueba, que el tribunal pueda hacerlo. Y al final yo adjudico o atiendo y no te preocupes por eso. Pero eso está sobre la mesa, ¿verdad? Y eso fue lo que sucedió y comenzó el caso. Entonces, ese primer día hubo 3 testigos. Y voy a ir sobre ellos un poquito. Hugo Francisco Cruz, que verán que de esos primeros 3, por lo menos 2 eran populetes. Y usted llega a lo que eso significa. Eso no significa, puede no significar nada para usted, o puede, ¿verdad? Los primeros testigos estrella, populetes. Está bien. Bien vinculados a los procesos internos del Partido Popular. Hugo Francisco Cruz, asesor del comisionado electoral del PPD. Guillermo San Antonio Hacha, una persona muy conocida que había sido, ¿verdad?, ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático y
trata muchas otras cosas. Y Fermín Arraiza, que ahora debe ser el director ejecutivo de la ACLU, ¿verdad? Una persona como representante de la ACLU. Déjame ver. Ok. Eh, entonces, ¿qué pasó? Lo primero que tengo que decirle ese día es que, rarísimo, el MVC no tenía como una confusión extraña y no sabía o no podía diferenciar entre lo que son testigos de hechos, ¿no? Los testigos, digamos, los normales, versus lo que son testigos de opinión o incluso hasta, ¿verdad? Peritos en una materia. Porque sobre estos procesos, gente, los que van a testificar de ordinario son las personas, tiene que ser las personas que tienen propio y personal conocimiento de las cosas y de los hechos que prueban la causa de acción, ¿verdad? Tu reclamación. Y por tanto, no es que Einstein o qué sé yo, o un profesor de Derecho Constitucional vaya allí. Esto no es un programa de Radio Independencia donde tú le dices, explícame qué pasó. Eso no es ir allí a decir, sí, pues explícame cómo le robaron las elecciones a Manuel. Obviamente eso no es así. Así que tú puedes tener a Einstein por un lado, o a un genio de la oratoria por un lado, y puedes tener a una persona, qué sé yo, un bestia, pero que estaba allí y que vio a alguien hacer algo. Pues tu testigo es ese, el importante, ¿no? Entonces, lo único que le puedo tirar la buena más o menos ¿verdad? A ellos es que como uno de los testigos estaba citado por otra de las partes, Guillermo San Antonio, supuestamente, como que el juez insinuó que se hiciera en ese momento para que no tuviera que regresar algo así, porque Rodríguez Bancha en una dijo que a lo mejor como que eso alteró el orden de la prueba. El demandante establece cómo pasa su prueba y a quién sienta primero. De entrada, rarísimo la manera en que sentaron, salvo con ese hecho de que a lo mejor fue para que no vinieran, pero muy sin sentido. Ahora, se sienta el primero. Este señor, déjeme buscar el nombre para que no me... Hugo Francisco Cruz, asesor comisionado electoral del PPD. Lo primero que hay que decir es que ese primero lo hizo Rodríguez Banch, después cambia a una licenciada. Tuvieron mucha dificultad haciendo el examen directo de sus testigos en los 2 días, pero particularmente el primero. No podían hacer un directo. No podían. Entonces, ¿verdad? La gente dice, es que objetaron un montón, sobre todo el primer día. El 80% de las objeciones eran más que válidas. Más que válidas. Imagínense si eran válidas que las declaraban al lugar. Pero no solo eran válidas, es que no eran tan obvias que no hacerlo rayaba en impericia profesional. De eso estamos hablando. Entonces, y además de cada pregunta, todo lo que se define, toda la prueba que tú viertas para récord y que se haya, tiene que ser pertinente. Puede ser excelente para tu conocimiento. Si no es pertinente para lo que se va a discutir allí, no entra y es irrelevante. Entonces, primero, los primeros testimonios, esto aplica a los 3, pero sobre todo los primeros 2 y en particular el primero, parecían querer dar un seminario allí. En vez de hablar de los hechos y cuál era el punto, era como, bueno, yo te traje aquí para explicarnos cómo operan los procesos electorales, una cosa bien rara. Entonces, el propio tribunal le preguntó en una ocasión a este señor que no trabajaba en la JAVA, que es lo de la Unidad 77, la Junta Administrativa del Voto Ausente por Adelantado, la famosa JAVA. Y este hombre trabajaba en la división de estadística de yo no sé qué, y se ponían a hablar de cosas. Primero hablaba de su experiencia en elecciones previas y ¿verdad? Y de cómo operan los procesos en la división tal y otro. Totalmente irrelevante, impertinente. Y el propio tribunal en una de buena fe y normal le dice, pero usted no trabajó en la Java. Él dice, no, yo no trabajé en la Java. Y él le dice, pero ¿y por qué me está hablando de la Java? O sea, es que raya en la locura. Entonces, objeciones y preguntas sugestivas. O le decían preguntas muy amplias, pero que no quedaba claro para dónde iba la cosa. Son objeciones que la gente se molestará, pero y no ha llegado a unas que después se les va la mano, sí, como cuando parecieron pelear. Y eso fue uno de los abogados, no el abogado que llevaba la voz cantante. Ese fue como el tercer abogado, no sé a cuál de los PNP representa, que como que pareció no querer estipular el día de las elecciones. Pero aparte de eso, y sobre todo el primer día, más que válidas, tan válidas que le declaraban al lugar casi todas. Entonces, el caballero repitió que no trabajaba en Java y francamente, ¿verdad? Y a veces se le preguntaban que cómo comparaba con el proceso anterior, pero francamente yo no, hasta que de repente se fue la transmisión, hubo un receso
Y se sentó Rodríguez Mancha, acabó el examen directo. Yo no creo que haya aportado genuinamente absolutamente nada. Yo no vi que... Entonces ahí vino el abogado Eliezer Aldarondo, viejo, que... viejo, perdón, señor mayor, que debe ser el Aldarondo López Brás, que siempre guisan con los PNP. Y reiteró su moción ilímine. Mira, ¿sabes? Especulativo. Todo lo decían, pero vuestro honor, ¿es un testigo de opinión o es un testigo de hechos para presenciar? Y tenían que jugar con eso, pero la verdad es que muchas veces no se sabía para qué lo estaban trayendo y hacían preguntas que era más como... ¿Sabes? Como de los procesos, pero no sentaban las bases para nada. Usted tiene que sentar las bases. Eso sí, yo no puedo llegar allí y preguntar, de nuevo, usted, Adriana Gutiérrez, explíqueme cómo le robaron las elecciones a Manuel Natal. Eso no es así. Si usted quiere ver, si yo quiero llegar para que no sea leading y no testifique yo como abogado, sino la persona, tú tienes que decirle, por ejemplo, si yo quiero averiguar lo que sucedió en una vista pública donde Denis Márquez agredió a alguien, por decir algo, ¿verdad? Pues yo siento a Adriana. Dígame su nombre, por favor. Adriana Gutiérrez, ¿a qué usted se dedica? Yo soy asesora legal. ¿Dónde usted es asesora legal? En la oficina de representante de Denis Márquez. ¿Y qué usted hace como asesora? Pues yo voy a vistas públicas. ¿A qué vistas públicas? A las de la Comisión de los Jurídicos. Y usted estaba en la vista pública de la Comisión de los Jurídicos el día tal. Sí, yo estaba. ¿Qué sucedió el día tal? Pues sucedió esto, de repente, una de estos, se paró Denis Márquez. ¿Y qué hizo Denis Márquez? Así, ¿verdad? El punto es que tú tienes que ir llevando y a base de lo que la persona te conteste sin tú sugerirle, ir abonando e ir dirigiendo con calma hasta el punto que tú quieres llegar. Tú no puedes saltar, eso se llama no sentar las bases. Y pasaba todo el tiempo. Entonces, de la nada te hacían una pregunta que partía de premisas que no se habían establecido. Todo el tiempo. Y les invito a que los vean, no lo tomen por mí. Y pasó todo el tiempo, a tal punto que de verdad no pudo hacer un directo. Entonces, eso en cuanto al primer testigo. Y eso en cuanto al primer testigo. Y después yo decía, coño, ¿por qué no le hacen un contra si lo pueden embaratar? Ahí es donde una vez se manda. Yo creo que no le hicieron unos contras fuertes porque entendieron que era tan mierda el testimonio y eso lo veremos después con los remedios que tiene el PNP para cuando termine la prueba de Manuel Natal. O qué puede hacer, ¿verdad? Si presenta o no su propia prueba, si pide la desestimación. Eso todo lo puede hacer. Pero los contrainterrogatorios no eran gran cosa porque, ¿verdad? Los testimonios eran una mierda. Entonces, después sientan otro populete de ¿cómo dicen? De clavo pasado. Guillermo San Antonio Hacha, ex comisionado electoral. Empieza con el currículum vitae. Tipo bien preparado. Maestría Columbia, como otro por ahí que tiene maestría Columbia. Y esto y lo otro y qué sé yo qué. Abogado, super cool. O sea, llega el momento en que le dicen, pero yo creo que aquí ya cambió la licenciada. Dicen, vuestro honor, pero aquí él está anunciado como un testigo para hablar de esto, porque tú tienes que decir específicamente para... y parece que esta persona va a dar su opinión como perito en asuntos electorales, como que ¿qué es esto? Y si bien tú puedes traer peritos, por ejemplo, si fuéramos a hablar de física cuántica, tú puedes contratar un perito para que le hable de física cuántica. Cuando son materias de derecho, no, porque el experto en derecho, el perito en derecho es el tribunal. Tú no llevas a un abogado a darle clase. Y tan absurdo fue que ante las objeciones obvias del PNP al respecto, el juez le dijo, no, sí, pero yo, ¿verdad? Yo obviamente, es que parece que... Yo dije, yo espero, licenciada, que ustedes no me estén trayendo aquí un perito para darme una clase de derecho electoral. Y digo, no, esto es otra cosa. Y dicen, bueno, pero si ellos estipulan, no me acuerdo cuál de los dos abogados del MBC era, si ellos estipulan la pericia o el conocimiento del testigo, pues no importa. Y el tribunal le dice, pero es que no se trata de estipular el conocimiento del testigo porque no es un perito. En ese sentido es irrelevante, ¿verdad? Lo que estás diciendo. Pero entonces ahí siguieron. Entonces, Guillermo San Antonio, que fue en quien Manuel Natal, rápido que empezó esta pendejada, le asignó a ayudarlo en estos procesos porque no tienen a nadie que sepa y este tipo sí sabe. Debo pensar yo, porque imagínate, si no, te traes una persona total popular de bona fide de toda la vida. Así que él fue observador de Natal supuestamente en el proceso del escrutinio de todos estos procesos. Genérico. Él dijo, yo no era funcionario, yo no estaba en las mesas, lo cual es cierto, él fue después de observador. Y
de nuevo, se le preguntaba que en qué difería esto del proceso del 2016, 2012 o anteriores. Y él muchas veces incluso dijo que había cosas muy distintas porque hasta recuento automático de votos en ciertas circunstancias, distintas cosas, pero mucha pregunta irrelevante que no abonaba a probar casi nada. Entonces, sí, ¿verdad? Cosas que él dijo, porque él habló de irregularidades, testificó de cosas que vio, que si bolsa negra, cosas así. Genérica, bien genérica. A lo sumo, suponiendo que esta persona le fue totalmente creíble al juez y que vamos a suponer que fue que le creyó todo. Que le creyó que hubo proceso, algo que a él le pareció irregularidad en comparación con procesos anteriores que él había visto, ¿verdad? Nada que pueda tender, nada, ninguna imputación real, alegación de que hayan atestiguado a ningún tipo de fraude ni cerca, y mucho menos una conducta atribuible a Miguel Romero en perjuicio de Manuel Natal, ni nada nada, pero bastante genérico, ¿verdad? Así que ese fue el testimonio de... Y no me detengo en todas las, porque obviamente hubo continuas objeciones, la gran mayoría de ellas correctas, alguna que otra no, como esa que les mencioné que vendrá después, y en ocasiones a lo mejor pero es que muchas se sostenían porque eran porque no se sentaban las bases, no podían hacer un examen directo. Entonces después traen a Fermín Arraiza de la ACLU y seguimos preguntándonos genuinamente, los traen, o sea, obviamente en algún momento ellos pasaron por allí todos, pero los traen para que no quedaba claro para qué los traían. Pues entonces Fermín Arraiza de la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU. Le preguntaron de la aprobación del Código Electoral y el juez tuvo que rápido, pero de nuevo, ¿me estás trayendo un experto o esta persona viene a testificar sobre algo que le consta que abone a la controversia de este caso? Y esa pregunta creo que se dejó, no sé, que por qué o que qué creía de la aprobación, de cómo se había aprobado, no tengo claro, el Código Electoral, el tribunal, pues obviamente no, entre otras cosas, le estoy dando por encima, obviamente estos son como 18 horas, al final reducido, que ha sido como 15 horas de testimonios, de procesos que yo me mamé en el fin de semana para ustedes, y ciertamente estoy dando por encima, pero creo que es lo que... No hubo mucha sustancia en ese primer día. En el otro, como les voy a decir, hubo un poquito más. Pero un proceso totalmente accidentado. El juez demostró, no sé si fue él el que dijo que irregularidades insalvables o algo, o errores insalvables, pero no estaba basado en... se decían muchas conclusiones, pero no se desprendía de los hechos que ellos confirmaron, ¿verdad? Que vieron. Y por ejemplo... él dijo, admite que no sabe mucho de procesos electorales, lo dijo él. Y se notó que el juez, en todo este proceso, se nota que el juez sabe mucho más de estos procesos que todos allí. Y que él no se le pasa una. Y cuando le hablaban, ¿verdad? De que hablaba de cosas que había en los maletines o algo, y el juez sí la tripa. El juez estaba mucho más conocido, ¿verdad? Mucho más ducho en esos temas y en lo que el argot que todos allí. O cuando le decían porque vi unas bolsas negras, y el juez sí le decía, sí, todas las papeletas se meten en bolsas negras. Y muchas veces lo despachaba cuando por las pocas veces que el MVC parecía que estaba haciendo algo, el juez decía, sí. O cuando decían, es con unas papeletas un doblez. Decía, sí, un doblez. Como que muchas, ¿verdad? Algunas de las cosas que se testificaron no... Tú puedes decir que viste tal cosa y ellos, luego en su closing argument, ellos tratarán de hacer una teoría, ¿verdad? Y un hilo conductor que explique todo esto, pero de nuevo, nada de un posible fraude y nada que justifique o que haya demostrado aún un sinnúmero de irregularidades suficientes para justificar la invalidación de 200,000 y pico de votos o los que sean correspondientes para, imagínate, esa sola elección en perjuicio de todas las personas que votaron, ni nada por el estilo que lacere la confiabilidad de todos estos procesos por ahora, cosas que puede cambiar. Entonces, lo mismo con el issue de que hubiera unas papeletas en blanco, que el juez le dijo, sí, porque papeletas en blanco hay en todos lados y unas se les pone las iniciales atrás y otras no. Bueno, pero yo no vi eso.
Pero de nuevo, lo que planteaban como que yo vi, pero no quiero ponerle palabras en su boca, ¿verdad? Habló de que si, ¿verdad? Maletines, que tenían otras cosas, papeletas en blanco, que un orificio en la verja. Pero para colmo está hablando de que el ACLU estuvo en calidad de observadores, ¿verdad? Cuando empieza todo el carajal y le llegan. Y va a haber 2 testigos del ACLU. Este es el primero y de cierta nos enteraremos, aunque es el jefe, nos enteraremos de que era el más irrelevante porque aquel tuvo más carne. Aquel era el que estaba allí. Así que cabe preguntarse de nuevo, ¿para qué metieron a Fermín Arraiza? Porque estaba hablando del informe que ellos iban a presentar, hijo, ¿no? Y se tomaron fotos y se tomaron videos. Y la pregunta obligada es, ¿y dónde carajo estaban las fotos? Que nadie dijo que se marque en evidencia el exhibit tal. En 2 días no se ha marcado un documento en evidencia. Yo no puedo creerlo. Y luego se dirá que el video fue que algo que no lo pudieron entrar, no sé qué no pudieron entrar, pero se trataba de hablar del contenido de documentos que no estaban ahí y que no se intentaban someter en evidencia. Rarísimo. Entonces, esa que era la abogada en una se quejó de las objeciones constantes. Y de nuevo, salvo contados excepciones luego, como lo de la fecha de las elecciones y en una que otro de los abogados del PNP, que de nuevo no era el principal, como que le interrumpió, y un poco le interrumpió con razón, pero lo hizo mal y el juez le cayó encima correctamente. Las otras partes, de verdad, los abogados del PNP, sobre todo el primer día, muy respetuosos. Que objetaban todo el tiempo. Sí, señor. Y en la gran mayoría tenían razón. Y eran buenas objeciones que se sostenían. Entonces la abogada hizo, ¿verdad? Primero, su body language en ocasiones le hacía así, en los 2 días le hacía así a los abogados, como que con la mano. Y se dirigía a ellos y le decía, pero ¿cuál es la objeción? Cosa que tú te diriges al tribunal, no te diriges al abogado. Yo pienso que el juez, un poco hasta cierto punto, ¿verdad? En ocasiones le tiró la toalla. Ella pues se molestó, le contestó a los abogados en alguna. A veces ya el juez había resuelto una objeción y ella como que seguía. En ocasiones le declaraban no al lugar la objeción a la otra parte y ella aún así reformulaba la pregunta. Así que hubo mucha dificultad en ocasiones ante las objeciones cuando se sostenían y hubo receso. No podían dirigir el directo. Eso no hay forma de que me digan que eso no ocurrió. Claramente tuvieron problemas en el examen directo. Son tus testigos. A tal punto que en una se molesta, no sé si es el primero o el segundo día, pero se molesta y le dice, su señoría, es que los compañeros, parece que ya por escrito y ahora, tengo que hacer expresiones porque los compañeros han dicho que teníamos 2 meses para prepararnos y la verdad es que este caso se asignó la semana pasada, hemos tenido poco tiempo. Y ahí es que el abogado, que de nuevo no era el abogado principal, pero uno de los abogados PNP, como que trata de interrumpirla y el juez le para el caballito. La única vez que se va por encima. Le para el caballito, lo pone en su sitio con unas instrucciones excelentes. Que no hay que interrumpir, esto, lo otro. Y a ella le da un toallazo porque le dice, mire, de verdad, yo no voy a entrar en eso. Le pudo haber bajado. Eso de que diga que tuvieron poco tiempo justificando lo que para mí era el mal desempeño que estaban teniendo o... ¿verdad? Lo que sea que estaba justificando en ese momento. Y el juez le dice, mira, no entremos en eso porque nos vamos a quedar y vamos a los méritos del caso. Pero no solo, y le dice el juez, que ha sido, jamás habla sala, le dice, y además, mira, yo, antes de ponerme la toga, yo fui abogado, ¿verdad? Yo tuve mi oficina en la práctica privada 10 años. Y uno sabe que cuando el cliente entra por esa oficina, tan pronto llega el cliente, tú te vas preparando y te montas en ese tren. No esperas al día del juicio. Y tiene toda la razón. Y en este caso, no solo un caso que las elecciones fueron hace como 5 meses, que ellos vengan con la cantaleta política. El caso llegó hasta el Supremo en la cuestión apelativa y les regresa. La demanda se presentó hace 2 meses. Excusas para no presentar, para que no le escanear unas cosas, para no someter una prueba, para no preparar a tus testigos y tener esos cuadros tu directo, no en el contra que te están tu directo. Eso obviamente no estuvo bien bajo ningún estándar imaginable. Y reitero lo obvio, yo no estoy diciendo que esto no es complicado, que no puede pasar, ni que nadie es incompetente, esto lo otro, porque no, ¿sabes? Eso puede ser complicado y yo, quién sabe, ¿verdad? En un futuro donde yo pueda estar, hay errores que no se cometen. Por ejemplo, eso de estarle haciendo así. Y vamos a hablar más tarde de algo que pasó en el segundo día, que una cosa absurda que hizo la representación legal del MVC, que
que denotan, más allá de que diablo, pues falló aquí o falló allá, que hay unas cosas que sí no son muy perdonables. De nuevo, entonces, el de Fermín tampoco hubo muchos contras porque eran boberías. Hasta le preguntan, la ACLU es imparcial, ¿verdad? Porque ya veremos por qué. Sí, por supuesto que es imparcial. Estamos velando los votos. No sé qué. Que Fermín, tremendo tipo. Y la ACLU, tremenda institución. Y, de nuevo, tomando como excelente, suponiendo que se le crea absolutamente todo lo que testificó Fermín Arraiz, el segundo testigo. Lo más que se testificó, suponiendo que todo eso es veraz, fue que a su juicio de lo que él estuvo allí, cuando él estuvo allí, él vio ciertas cosas que parecían ciertas irregularidades. Y que a lo mejor había un orificio en la verja, en una verja. Y que, ¿verdad? Que le dijeron, escuchó que hubo como una pelea en algo. Y algo que escuchó unos descuadres. That's it. No hay una evidencia más contundente, ¿verdad? Ni de fraude, ni de una cosa widespread en buen castellano, ni nada por el estilo. Pero esa es la cosa, ¿verdad? Eso fue el primer día. Está raro con por qué los trajeron, muchísimas cosas pertinentes. De nuevo, la confusión entre testigos de opinión y testigos de hecho que abonaran. Pero yo creo que hay sustancia que ayudara a su caso. Muy poco. Muy poco. Más allá de la dificultad que tuvieron para realizar los exámenes directos. Bueno. Y como dije, nadie sometió nada en evidencia nunca. Evidencia documental. A pesar de que se hizo referencia a documentos, pero que ni votándolo. Entonces, bueno. Estoy tomando agua para los que estén en podcast. Bueno, el día 2. El día 2 comenzó con una testigo anunciada que se excusó porque el hijo o la hija tenían como un recital o algo. Y contrario de nuevo, esto es de la parte demandante, lo mismo. De aquellos 25 ya eran 7 o 9 que no estaban. Ahí está Sophie gritando como una loca. Esta señora no podía estar, estuvo allí presente, se le excusó. Y las partes demandadas accedieron a que ni siquiera se activara la presunción del testigo adverso. Santo y bueno, super cool, kumbaya todo el mundo. Cool. Alguna razón se acordó que el PPD haría... Ellos acordaron entre los demandados, no sé, que el PPD haría el primer contra. Que tengo que decir, y para que ustedes vean, ustedes si están escuchando esto saben cuál es mi opinión del PPD. Si hay alguien yo critico. Y la diferencia en el demeanor, en la preparación, no tiene nada que ver con preferencias políticas. El abogado del PPD en contra, que es parte demandada, que se supone, ¿verdad? Pero claramente está con Victoria Ciudadana en esto. Mucho mejor el delivery, pero del cielo a la tierra. Y en ocasiones tenía que salir a la defensa y brincar a las opciones de los otros. Del cielo a la tierra. Y estoy hablando popular. A ver qué van a decir. Del cielo a la tierra. Pues él iba a ir primero. Entonces, eso pasó y viene aquí otro de la licenciada del Movimiento de Victoria Ciudadana. Viene un gran papelón. No hay otra forma de decirlo. Hubo papelones el primer día. Pero entonces cuando comienza esto, la licenciada le plantea al tribunal, antes de presentar a Lidy López González, de quien hablaremos ya mismo, de presentar al testigo, ella le pide permiso al tribunal y le dice, tribunal, para beneficio suyo y de las personas que nos ven, me gustaría hacer una breve introducción de la defensa, de la prueba que vamos a presentar hoy. Y obviamente yo desde casa digo, ¿pero qué? Y todos los abogados se pararon y el tribunal dijo, tranquilos. Y le dijo, licenciada, no. Obviamente las reglas de evidencia establecen la manera en que se presenta la prueba. Y para colmo, esto no es un jurado, es un tribunal de derecho con el juez ahí. Tú no le haces un resumen en medio del desfile de pruebas para explicar, es innecesario, es improcedente bajo las reglas. Y si bien el tribunal tiene la facultad y la autoridad para regular los procesos, y él lo dijo, si fuera otro proceso, otra circunstancia, pero en un caso donde hay como 10 o 12 abogados ahí trepados, yo no sé cuántas partes, un revolú en medio de los testigos, porque ¿verdad? No es un... En lo penal hay un opening argument, una argumentación inicial en Puerto Rico. Lo civil aquí no se hace, se suele hacer. Y luego hay un closing argument que al final el tribunal le dijo, no, mira, eso es innecesario, no lo vamos a hacer. Entonces, olvídese de las cámaras. Y al final, no lo dije al principio de este programa, pero
cuando termina el desfile de la prueba y todo lo demás, cada parte va a tener ahí el tiempo que necesite para hacer una argumentación oral basado en la prueba e hilvanar la teoría, unir todo lo que estamos viendo que puede parecer medio inconexo. Y el tribunal pues, obviamente le dio al lugar. Y eso pues está fuerte, ¿sabes? Eso está fuerte, en mi opinión. Esa petición fue un tanto extraña. Y no es ella, o sea, no es ella, porque es que yo no puedo pensar que eso no se haya pasado por el grupo. Y yo no sé si eso fue el mismo Manuel Natal el que sugirió eso, pero eso no recae únicamente sobre ella. Y me parece que ella no era la abogada leading, como uno dice, sino que era Rodríguez Banch. Pero bueno, eso pasó. Que a lo mejor te dice, pues bobería, pero a mí eso me pareció... El issue es como esto, como hacerle así al abogado. Son cosas que denotan, ¿verdad? Son fallos que no es que un mero que, bueno, se le fue esto aquí o no, ya que a todos nos puede pasar. Entonces, traen el primer testigo del día, viene siendo el cuarto testigo. Lidy López González, el ignaciano. Diablo, busquen ese video. ¿Qué clase de papelón esa introducción con Emilia? ¿Llega a ser Bibio o llega a ser alguien? El hombre le preguntaron su preparación académica para empezar, como siempre hacen, ¿verdad? Nombre, preparación académica. El hombre dice, tengo una maestría que sé yo que de cine, tengo un bachillerato. Y ya, uno cuando crece, uno no habla de la escuela superior ni un resumen nunca. Pero eso es cosa de casi siempre de ignacianos, gente que estudia en una escuela así, que está bien. Pero no solo dice que estudié en el Colegio San Ignacio de Loyola, sino que dice y participé en comités de debate de yo no sé qué de la organización y ganamos el primer lugar en Washington, comiquísimo, y en competencia de matemática, bueno, una cosa de parodia. Y dijo, y escuela elemental Montessori. O sea que el hombre dio su preparación académica hasta de escuela elemental. Que para colmo es impertinente, es irrelevante, porque ni que él no fuera a hablar de lo... Tiene que hablar de lo que testificó, pero nada, eso no es importante. Simplemente gracioso y se convirtió en un meme en las redes. Mandado a pedir. Entonces, otra vez tuvo mucha dificultad la abogada haciendo su examen directo. Mucha dificultad. Se tardaron ese testigo. Hubo interrupciones. En ocasiones ella se notaba desesperada. Hubo muchas interrupciones. Sí, en ocasiones el PNP en esta falló. O sea, fue más repetitivo. Pero en muchas de ellas porque es que tenía razón. Hasta un momento en que se le llama la atención y la cosa cambia. Pero mucha dificultad haciendo un examen directo, pero porque no cumplía con las reglas de evidencia para ello. Entonces seguían hablando de documentos que no se estaban sometidos a evidencia. Nunca se sometió un documento de evidencia. Entonces en una, cuando él parece empezar a hablar bien, porque este testigo, al igual que los que se sentaron el día anterior, son personas inteligentes, o sea, los del día anterior son personas inteligentes a los que se le pudo haber sacado mucha información si se hacía de otra forma. Y este muchacho tenía iniciativa y tenía, el segundo día sí surgieron más hechos. Distinto a lo que dije ayer, que no parecían como que la cosa de testigos de opinión. Aquí sí hubo más carne, ¿verdad? Y pues se notaba que quería hablar. Y lo más importante de su testimonio, pero antes de llegar a él, cuando empezó a hablar, a veces el abogado lo interrumpía. Y le decía, no, pero va despacio. Y dice, bueno, es que usted nunca ha hecho esto. Le dice la abogada al testigo, le dice como, es que, ¿verdad? ¿Usted ha hecho esto antes? No, ¿verdad? Ok. Y después de eso, entonces ella le dice, no, pues solo cuando yo le pregunto y como que lo aguanta, algo que hace cuando tú estás en un contra. Y aguanta el propio testigo y después se le hacía difícil, mientras que primero el testigo contestaba lo que le daba la gana, después se le hacía difícil conseguir una contestación más allá de sí o no. Y esto, de nuevo, con un testigo tuyo, no se supone que suceda. Que no se me olvide explicarle lo de las reglas del tribunal, porque ahora sí se supone que no hablen con los testigos porque están bajo las reglas del tribunal. Eso significa que ahora ellos, mientras estuvieron allí, todos estuvieron metidos en un salón para que no vieran lo que ocurría en el juicio, para que no se pudieran contaminar con los testimonios. Y se supone que ellos no vean el juicio en YouTube ni nada. Se arriesgan, si el juez de alguna forma se entera, a que les pasen por la piedra y les quiten su testimonio con todo. Pero ahora, y se supone que ellos no tengan interacción, ninguno de los que resta por testificar, con los abogados ni con nadie. Así que eso se llama, ¿verdad? Estar bajo las reglas. Entonces, pues sí, lo interrumpieron. El muchacho a veces alzaba la mano. El muchacho puede ser más grande que yo, tipo. Pero alzaba la mano así como que quería decir algo. Bueno, lo mismo. Ellos le hacen una pregunta y le dicen, es que la propia abogada dice, es que esto pasó hace 4 meses para refrescarle la memoria, pero no, tú no puedes
de nuevo, un documento que no se admitió en evidencia y hay otras formas de refrescar la memoria, pero no era así. O sea que hay mucha dificultad para conducir el examen directo. Lo importante del testimonio de él, igual que todos los demás, más conclusiones que hechos específicos, pero lo importante del testimonio de él, sí, el descuadre es una lista. Él habló de un descuadre. Que es algo que no... O sea, eso es lo primero, en mi opinión, lo primero que uno dice, bueno, pues ahí hay algo. Eso no implica de qué manera fraude, error, a quién es imputable, si el MVC, dónde estaba, nada de eso, pero él habló de unos descuadres. ¿Qué otra cosa? Entonces, el ignaciano no era muy responsivo porque en ocasiones se le hacía, cuando por fin lograban hacer una pregunta específica, él ya tenía el mindset medio político, medio de ir... O sea, yo te pregunto, ¿qué pasó el martes 15 a las 10 de la mañana cuando tú estabas allí? Que nunca le hacían preguntas así, pero cuando lograban llegar, de repente él decía, bueno, es que el proceso es... Y empezaba a hablar y muchas veces no contestaba cosas que no eran lo que se le preguntaba. Entonces, obligaba al otro a brincar y ahí empezaban, pero vuestro no, ¿qué? Y eso fue todo el tiempo. Y para ser ignaciano se pasó diciendo escrutinado en vez de escrutado. Y lo digo nada más por joder, por el guía ignaciano. Y se pasó diciendo hubieron. Pero bueno, no es importante, pero lo digo por tanto que resaltó la preparación. No me pude resistir esa bullita. Entonces, y es en este testimonio donde el juez, digamos, para el caballito y le da un tutazo a los abogados del PNP. Para que no digan que... ¿Verdad? Que no lo... que no estoy reconociendo todo eso. En una, que ahí yo creo que es donde se le va la mano, pero eso no implica que lo hayan hecho los 2 días ni que no tuvieran razón de sus objeciones. El juez, hubo una objeción de este abogado que está atrás, que creo que no es el abogado principal, pero no me queda claro si es o de Romero o de comisionado, no me queda claro a cuál representa. Y empieza a objetar, y es verdad que era que no le gustaban las contestaciones, y para eso tú tienes tu examen, tu contrainterrogatorio, y tú cuestionas ¿verdad? Y explicas por qué lo que él está exponiendo medio a mitad está incompleto. Para eso es el contra. O sea que eso no es lo mismo que decir que estás haciendo preguntas sugestivas, que estás testificando por él, que estás haciendo preguntas amplias, que ya el testigo contestó, que es impertinente, que no se han establecido las bases. Son cosas distintas. Pero el juez le dio un buen tutazo y le dijo, ¿verdad? No me pueden usar esto para el contra. Además le decía como que, mira, no me objeten cosas que la gente podrá celebrar. Que le dijo como que no me objeten cosas que no les perjudican. Pero lo que le está diciendo el juez, bien leído ese comentario, es... A lo mejor tú tienes razón, pero es que es tan impertinente que olvídate para que esto fluya. Así que, entonces, en ocasiones, por ejemplo, y de ahí en adelante, poco después terminaría ese testimonio, y de ahí en adelante, los próximos 2 testigos que volvió Rodríguez Banch, la cosa fluyó mucho mejor, fue más ininterrumpido. En parte por ese regañito, quizá, pero quizá en parte también porque los testigos eran más como testigos de verdad. No testigos de ¿verdad? Dame la opinión. Y surgieron más. Y al igual que aquí, aunque no queda claro, porque no lo tenemos el panorama completo, pero el énfasis fue en un descuadre. El descuadre de algo. Pues luego habría unos hechos específicos alegados que van más a la teoría de ellos, de que hubo irregularidades. Entonces, nuevamente durante el testimonio, el juez muchas veces trataba a las partes y a los testigos súper cool y los dejaba, ¿verdad? Y cuando ellos juraban que como que estaban haciendo algo grande, como, no, porque unos maletines de cartón o algo, el juez en una dijo, no, sí, seguro, como todos se echan de cartón, imagínate, nunca he visto un maletín de Samsonite. Lo que te está diciendo es, bueno, pues está bien, no entiendo la pertinencia o el issue de que se detengan en ciertos puntos que son irrelevantes para lo que tú se supone que estés tratando de probar. El juez lo hizo mucho y denotó un conocimiento brutal de los procesos. Mejor que muchos, que todos los que estaban allí. Entonces, así continuó. Y al final hubo contrainterrogatorios medio, ¿verdad? No hubo nada muy contencioso. Al final, cuando termina todo,
El muchacho, el ignaciano, alza la mano. Y lo iban a dejar y dicen, pero... No, pero no puedes hablarle el caso porque, de nuevo, pregunta-respuesta. Eso no es allí, Radio Independencia. ¿Y qué pasó? Cuéntame cómo se la robaron a Natal. No. Y él le dice, bueno, puede hablar, pero es para récord. Es del caso, le dice el juez. Y él hace... O sea, que él quería abonar algo más que él entendía que era pertinente. ¿Y cuál es el problema? Que, de nuevo, si yo soy el abogado de él, o el abogado de la parte demandante, ¿verdad? Y es mi testigo, puñeta, pues algo falló porque si el muchacho me está diciendo que se quedó con algo por dentro, pues algo no salió ahí. Y bueno, entonces después regresa Rodríguez Banch a hacer las preguntas. Ya no falta mucho, corillo. Regresa Rodríguez Banch, o Banch, no sé si es con eso, no sé. Y el quinto testigo, el segundo testigo de ese día, ya esto es por la tarde y ahora la cosa fluyó más porque todo fue larguísimo. El juez se desesperó, dijo, mira, si seguimos así, tú sabes, esto se va a alargar demasiado, va a cambiar el calendario. Ahora viene José Luis Lebrón López, un observador de la A-Club. Este es más importante que Fermín porque él es el que dice, ¿verdad? Cosas que hizo, que estuvo allí realmente y que va a abonar alegaciones a mí, que probablemente poco no son contundentes, pero que abonan a la teoría del caso. Él dijo, ¿verdad?, que él observó la jaula, que es eso que se construyó con unas verjas de Cyclone Fence en el Coliseo Roberto Clemente, para donde se estaba llevando a cabo el escrutinio, ¿verdad?, de la Java, entre otras cosas, de la Java y todo lo demás. Y describió, este fue el que hizo él se separó y hizo un dibujo. El juez le dijo, ¿tú eres abogado o arquitecto? Tremendo dibujo que hizo ahí. Él dijo que observó la jaula, que hizo todo el tiempo un video de la bóveda, video que no estaba ahí. Y ahí se mencionó por qué el video no estaba, como si hubieran tenido dificultad introduciendo una evidencia. Pero él dijo 20,000 veces, yo tomé foto a todo eso. No se presentó una foto allí, por lo menos no que se dijera, esta es la foto. Ni nadie marcó nada en evidencia. Dijo que hizo un video de la bóveda, explicó lo de las bóvedas, habló de fotos y videos, pero no se presentó. Dice que, ¿verdad? Cosas buenas, o sea, buenas para del testimonio, que él dijo que él entró a la bóveda, claro, no a la parte de la Java, que es de lo que es el caso, pero para probar la falta de seguridad en esas áreas que él estaba escribiendo donde había maletines. Él dijo que, ¿verdad?, durante los procesos, que él como observador, que él llegó hasta cierto punto, hasta que una gente que había balance, no me voy a tener lo que es el balance electoral, pero pues que lo detuvieron, pero lo que él quería decir, pues yo entré por ahí. Ok, él entró. Eso, ¿verdad? Lo dijo, denotando que a lo mejor que tomó video. Se habló de un video que le pidieron que después que tuviera que borrar, porque él le dieron autorización para grabar, pero no a grabar a la gente y no sé qué. Dibujó y por primera vez tuvimos una idea de cómo era ese centro, ¿verdad? Ahí de escrutinio, con la Java y las jodiendas. Eso estuvo chévere. Dijo en una que que había maletines de Java en otra área. Era, por ejemplo, imaginen un área, ¿verdad? Está designada aquí. Pues se supone que estén aquí unos maletines. Pues yo vi maletines que estaban acá. Ok, pues vale, que había, según el testimonio, pues había unos maletines que no estaban donde tenía que estar. Dijo que en un área que no daba hacia la Java, que daba hacia el área de las mesas. Área de las mesas por donde de todas formas se puede entrar por la entrada principal. Que había en la verja de Cyclone Fence, había un orificio, un espacio en un área que él dice que cabía una persona que podía pasar por ahí. Y el juez le dice, ¿verdad? Si dice, pero un área que da a las mesas, le dice el juez, pero si podía entrar por ahí, también podrías entrar directo, ¿verdad? Y él dijo, sí. Y le dicen, y el juez le dice, ¿verdad? Porque obviamente en la insinuación están sentando las bases para decir que por ahí se pudo haber metido a alguien. Fíjese que nadie dice nunca, yo vi a alguien meterse ni nada. Lo que dicen es que, pues eso es una falta de la seguridad, ¿verdad? Y porque alguien se pudo haber metido. Y el juez le dice, bueno, sí, igual los candados. Él dijo que los 5 candados que están custodiando la bóveda no siempre estaban. Él dice, sí, pero usted dice por la noche o... Y él dice, no, mientras estuve ahí. Y el juez le dice, claro, usted lo que dice es que mientras la gente entraba y salía con los maletines y salía a las mesas, que no siempre estaba... Él dice, imagínese, dice el juez, porque claro, poner los candados cada vez que te mueves allí, esto pues sería... Y él le contestó muy bien al juez, le dice, un abogado tipo, le dijo, bueno, sí, pero tampoco había alguien velando. Cierto, ¿verdad? Cierto, no cierto, sino según el testimonio. Y el juez después le dice, claro, cuando él sigue hablando del rotito, le dice, bueno, sí, pero no es por la noche tampoco, ¿verdad? Él dice, sí, o sea, que alguien que
que pase por la rampa del Coliseo, que va a dar la seguridad del Coliseo, que logre meterse y que entonces entre por el huequito a las mesas. El juez, sin decirlo y bien respetuoso y haciéndolo súper bien, pero, y la verdad, el punto es que lo grande, hasta ahora, pues este testimonio, ya hablamos, yo creo que el segundo día es donde único hay unas alegaciones. Primero, que si un descuadre en algo, que no voy a entrar si los descuadres son normales o no, bueno, un descuadre. El roto en la verja de Cyclone Fence, ¿verdad? Testificó. ¿Qué otra cosa? Que lo detuvieron. Hubo mucho testimonio de cosas que pasaron en el área de la bóveda, que ellos no le querían llamar bóveda, le llamaban jaula. Bóveda que no era de la Java, ¿verdad? Según el croquis que él mismo hizo. Así que nuevamente, dando por bueno todo el contenido de este caballero, pues no había mucho, en términos de un fraude o testimonio sobre el rol del PNP o algo en perjuicio de Natal o algo que demuestre, obviamente ellos estarán señalando algunas irregulares aquí y allá para hablar de las faltas de transparencia o de confianza, confiabilidad en los procesos, ¿verdad? Pero imagínate, para solicitar ya sea una elección nueva de sanidad o la invalidación o todo lo demás. Esa tiene que ser la teoría, pero dista mucho de todo lo que se ha dicho por mucho tiempo que iban a aprobar en este caso por ahora. Así que ahora viene la pasada de rolo más grande, yo creo, bueno, y ha habido muchas en los 2 días. Hizo un contra el PPD. Porque él habló de unas cámaras de seguridad, pero de nuevo, no quedó claro el testimonio si esas cámaras eran de la comisión, eran del Coliseo, qué pertinencia tenían o qué. Pero hubo mucho testimonio de unas cámaras de seguridad. Que él dijo que él preguntó que de quién tenía el control de esas cámaras y que no le dijeron o no sabían. El contra del PPD, en el contrainterrogatorio del PPD, que es más hábil, ¿sabes? De nuevo, muchas veces hacía lucir mejor a la parte demandante. Y ahí habló de las máquinas que no tenían sellos. Que unas máquinas, ¿verdad? Ese tipo de testimonio se virtió para récord. Verter. Entonces, hubo un contrainterrogatorio del PIB, que ahí él dice que él era de la Brigada Legal Solidaria. Y viene el contra del PNP, que le dije, el de atrás, que no era el leading, el que le habían llamado más o menos la atención. Y que en un momento le llama la atención porque como que insinuó, parecía que no quería estipular la fecha de las elecciones, lo cual es un idiota. ¿Cómo tú no vas a estipular? O sea, se la pone fácil para que digan que estás opetando a lo loco. Pero basado en que, como el MVC decía, y lo dicen las demandas, y lo ha dicho públicamente, que hubo 2 elecciones, es parte de su teoría, pues él quiso, es una estupidez lo que hizo ese abogado del PNP. Pero quiso decir, bueno, pues me estás hablando de ellos. Ellos son los que dicen que hay 2 elecciones. Pues qué voy yo a estipular, pero obviamente no le hagas perder el tiempo al tribunal con boberías como esa. Así que, ahora bien, ese abogado le dice, ¿y usted trabaja en la ACLU, verdad? ¿Y usted? Y la ACLU es imparcial, ¿verdad? ¿Y usted no tenía ningún juicio sobre esto? No, yo no tenía ningún juicio. Y usted fue allí a hablar, ¿verdad? A ver lo que pasó y a velar por los votos. Eso es así. Y le han sacado como 3 o 4 comentarios suyos de Facebook de una semana, de un mes y pico antes de las elecciones, antes de que pisara el Coliseo Roberto Clemente como observador, diciendo que qué bueno que la gente está harta de la pillería, un ejército de gente a contar los votos de Natal, que si pillo, tirándole al PNP y al PP de gente, igual que, por eso tú tienes que tener cuidado en lo que dices y a quién tú llevas, y tú haces ese trabajo y tú tienes que saber lo que son tus testigos. Entonces puso en otro un saludito a Miguel Romero y su pandilla un mes y pico antes de todo esto. Él admitió que él hizo esos comentarios como crítica social. Bueno, está bien. Puso mañana sal a votar, antes de las elecciones, PNP y PPD son lo mismo y mucho más. Le sacaron como 1000 comentarios. Y lo pasaron por la piedra, lo hicieron lucir, impugnaron su credibilidad. Y le dijeron, ¿y usted apoyó a Natal, verdad? Algo así. Él dijo, no, yo voté PIP. Y dijo, ¿usted votó PIP? Sí, yo voté PIP, menos por una representante del MVC. No sabemos. O sea, soy Mariana, Eva Prado, no sabemos. O otra persona. Pero lo hicieron lucir malísimo. Todo lo que dijo, en mi opinión, busquen el video. No me crean a mí, pero tampoco le crean a videos de gente que no saben nada de esto, ni de nada. Yo no estoy diciendo que crean mis observaciones. Y yo no sé qué va a pasar esta semana. Yo no sé y yo no puedo decir lo que va a decir el juez. Pero
Tampoco crean, porque ya yo he visto artículos estúpidos o artículos que dicen, qué sé yo qué, errores insalvables. Está bien, que alguien lo usó y lo usó sin, pero prueba. O, ¿verdad? O cosas como esta que claramente impugnaron el testimonio de este testigo que, después de todo, su argumento, ¿verdad? Que vio irregularidades y que veía cosas que él entendía que no debían ser así. Ese es el testimonio. Pero en ese segundo día, pues ya esta gente está dando un poquito más de carne. Y el testimonio fue más fluido. Se pudo llevar a cabo después de la, si se quiere, amonestación del juez. O porque hicieron mejor trabajo. Porque estos eran, en realidad, testigos más pertinentes. Repito. Entonces, luego de esa masacre que hicieron en el contrainterrogatorio, pues después de cada testigo, el abogado, el mayor, el señor licenciado Aldarondo, presentaba la moción in limine por la misma razón, que en muchas de ellas podía tener razón, pero en otras no, diciendo como que mira, esto es especulativo, no te consta de prueba y personal conocimiento, fuiste moción in limine para que tires todo el testimonio. En cuanto a estos dos, no lo hubiera hecho, pero en cuanto al primer día, a lo mejor valía la pena. Porque es que, de verdad, el primer testigo ni fu ni fa, no pinta ni pa' ni pa' banca, nada. Creo yo. Así que, y la última testigo hasta ahora, Tatiana Castro Cintrón, trabajó en la Java antes de todos estos eventos, renunció el 21 de octubre. Oficinista de proyectos especiales, era empleada del MVC, habló de los distintos tipos, ¿verdad?, que componen la Java, lo que dijo, votos por adelantado, ciertas cosas. Habló de cómo era su trabajo, dijo que salió de la Java el 29 de octubre. Después se fue de voluntaria a los escrutinios, ¿verdad?, y todo el asunto. Trabajó en la mesa de escrutinio general, habló de ciertas dificultades que había a veces y finalizó diciendo que para ella eran demasiadas irregularidades las que tenía y hablaba de su gerente, pero los partidos, creo que no lo tengo súper claro, pero tienen su gerente y a veces ella hablaba de determinaciones de la gerente que era del MVC, pero ¿verdad? Que ella entendía que había cosas y lo testificó bien, ¿verdad? Ahí sí había carne de nuevo, pero ¿carne de qué? Bueno, pues de que, ¿verdad? Que a veces había dificultades o procesos que ella decía que se resolvían, o que tenía que ir allá, o que no le cuadraba, o que no estaba de acuerdo. Por supuesto, de nuevo, no queda claro quién ordenaba X cosas, o si, ¿verdad? Nunca hubo ninguna alegación de que ninguna de las papeletas o nada ninguna prueba de que algo favoreciera a Miguel Romero y perjudicara a Natal, por ejemplo. O sea, más bien, lo poco que ha salido es de cosas que a lo mejor son medio irregulares. Y eso, en mi humilde opinión, es lo que hemos visto en estos 2 días. Así que, nuevamente se reiteró sobre esta última testigo el asunto de la moción in limine por la misma razón que yo imagino que en ese caso no va para ningún lado. Así que eso es lo que hay en estos primeros 2 días, gente. Y yo creo, por ejemplo, conclusiones generales, creo que el juez ha estado excelente, sabe más que todos allí. No se ha dejado meter las cabras, creo que ha sido respetuoso. Creo que la representación legal del MVC ha fallado muchísimo aparte de que no sometieran aquella evidencia anteriormente, que los problemas que haya habido y la cuestión de los testigos, que eso es normal. Bueno, no normal, pero la dificultad en hacer los exámenes directos de sus testigos ha sido crasa. Y creo que muchas de las objeciones, no todas, pero muchas, y salvo una que otra donde se le fue el bote y que el melonismo está haciendo pari en las redes cuando eso sucede, pero en su gran mayoría, repito, no solo eran correctas a tal punto que el juez las sostenía, sino que eran casi obligadas porque eran bien fáciles de hacer. Y creo en ese sentido que el juez ha sido hasta un poco laxo al permitir los testimonios sobre todo los del primer día, ¿verdad? Muchas cosas. Y algo que sucedió, por ejemplo, que para mí era un chiste, es que, por ejemplo, la licenciada a veces no lograba hacer una pregunta, no lograba hacer el directo. Entonces, había un intercambio entre las partes del juez y la licenciada le decía al juez: Vuestro honor, es que lo que yo quiero es tal y tal cosa, con el tipo ahí, con el testigo ahí. Pues llega un punto en que el juez tiene que decir: mire, párese, usted no puede testificar, porque ella está testificando por él. Si se va a hacer ese tipo de discusión, tiene que salir el testigo de la sala. Porque le estás diciendo el propósito de su... Estás haciendo todo lo que no se supone que se haga. Y eso se permitió un montón, continuamente.
Y usted se puede quejar de las objeciones, pero es que obviamente hay un espacio y hay que ser respetuoso y todo. Pero es porque como estamos en el examen directo, los PNP hacen las objeciones cuando haya, ¿verdad? Y casi no ha habido contrainterrogatorio. Cuando los PNP presenten su prueba, le tocará al MVC, si se sabe las reglas, objetar. Y si esta gente hace un examen directo tan defectuoso. Así que es por eso que ahora, obviamente, ver las objeciones. No vas a ver las objeciones. No lo vas a hacer a la inversa porque ellos no son testigos de los PNP. Así que es por eso. O sea, que todos los paris que estén haciendo y las boberías que estén diciendo en las redes con respecto a ese tipo de objeciones, pues creo que no están entendiendo bien el proceso. El juez está súper claro, ¿verdad? Ha mantenido un control, yo creo que muy, muy bueno. Y falta juicio. Entonces, obviamente no puedo hacer predicciones. Ya he dicho, ¿verdad? Mi impresión de lo que vi, con el mayor de los respetos a los participantes. Y reitero por enésima vez, eso no significa que yo esté diciendo aquí que yo hubiera hecho mejor o peor, o que sean malos o buenos. Mi observación de las cosas, del desempeño en ese momento. Y no es fácil, porque desde aquí es un mamey, ¿verdad? Desde aquí es un mamey en ese sentido. Sin excusar que hay cosas que no son excusables, ¿verdad? Que tienen que ver con preparación, con otras cosas. Entonces, falta todo. ¿Cuántos testigos más va a presentar el MVC para tratar de probar su caso y el remedio que estén pidiendo sea una nueva elección de esa unidad, sea la invalidación, ¿sabes? Porque de nuevo, ¿cuál es el remedio y qué tú quieres probar? ¿Que hubo irregularidades o que hubo un fraude del que tú has hablado en todos los medios? ¿O que hubo demasiadas irregularidades para confiar en el proceso? Porque cualquiera que sea esa alegación y el remedio que está solicitando, me parece que les falta mucha prueba para que cualquier juez sensato se atreva siquiera a conceder ese remedio. Con la prueba que se ha presentado hasta el día de hoy, esa es mi humilde opinión. Pero falta todo. Y lo que yo creo que sí va a pasar es que el PNP, cuidado, si ni presentan prueba, presentarán un non-suit cuando ellos terminen la presentación de la prueba del MVC, que es un mecanismo que tiene la parte demandada. Y dice, mire, en palabras fáciles, juez, esta gente, la prueba que presentó, esto es insuficiente para conceder el remedio que se está solicitando, desestime esto. Y yo creo que hay mucho para irse por un non-suit, pero para ahora mismo. Pero a lo mejor el juez, yo lo veo tan precavido que dice, no, vamos a ventilar toda la prueba, porque el juez está como bien precavido. Dame todo, olvídate. Vamos a verlo, que no haya ninguna excusa cuando yo emita esta sentencia. Para acabar de esto una vez por todas y que haya una finalidad. Yo pienso que verdad que eso, con lo lento que va, entonces dependerá si les quedan el miércoles, jueves y viernes ahí pautados juicios. Yo no sé cuántos, porque si eran 25 testigos, se les fueron 7, ponle que quedan 18, 17, se han ido 6, todavía técnicamente esta gente tiene como 10 testigos. Bueno, acabaremos el mes que viene. Yo no sé si los van a presentar todos, si el MVC usará estos 3 días o tomará más, o si usarán uno y el resto para defensa, pero a lo mejor el PNP ni presenta pruebas. No sé, así que falta mucho. En otras palabras, este juicio podría culminar, este caso, esta semana antes de que el juez, ¿verdad?, lo deje ahí y después se vaya a pensar y a escribir. O pueden faltar un par de días más antes de que suceda todo eso. Pero mi humilde opinión, deben estar haciendo mucho en esto, lo que puedan, porque se supone que no breguen con los testigos. Pero para mejorar el desempeño ¿verdad? Sobre todo de esos exámenes directos. Hasta ahora, si quieren probar lo que ellos y sus seguidores han roncado tanto durante todos estos meses. Y yo no he dicho jamás que no se cometió fraude. Pero yo jamás he dicho ni diré que se cometió fraude si no me lo prueban. Que es lo que están haciendo desde el 3 de enero un montón de gente y echándole culpa y mirando para el lado. Y ¿dónde está el PIB y la patria nueva? Pruébenlo. Y lo que dista mucho el discurso, que es algo que hemos visto mucho, de sus figuras políticas, de sus seguidores ni se diga, pero de su equipo legal y de, ¿sabes?, una cosa, o de sus funcionarios que estaban porque Guillermo San Antonio y esta gente que han estado con ellos, que no, ¿verdad? No son, este es el observador, pero otra gente tampoco disparan de la baqueta como disparan sus seguidores, ¿verdad? Y entonces también se han moderado mucho porque en principio fraude, esto, lo otro, ahora ellos están velando por las purezas de los procedimientos y eso tampoco es el propósito de el caso no puede ser para eso tampoco. Así que ya yo creo que de lo del fraude vamos a la cosa de que la totalidad de las irregularidades que ellos pretenden probar
miran la credibilidad o la confiabilidad del resultado y que por eso estarían buscando la anulación del voto de 200,000 y pico personas o poniendo en duda de tantas personas, pero obviamente canalizado únicamente a esa elección de San Juan y cuadre con lo que hayan votado por otras personas o incluso otros candidatos, aunque esto obviamente se limita a San Juan, pero porque si errores o fraudes o algo hubo ahí, pues las hubo en todas, incluso votos que pude haber obtenido yo. Pero bueno, y nada, mi gente, lo dejo aquí. Esto es un poco lo que, ¿verdad? Lo que vimos en esta primera semana. Me dicen que creen. Si los videos están por ahí para que ustedes mismos juzguen. Y no sé, eh, obviamente algo diremos en un futuro a medida que esto siga, pero como las vistas públicas son tan esas vistas son tan largas y son horas laborables, pues no sé si vamos a poder, y no sé si yo voy a pasarlo en adelante todos los fines de semana viendo esto, 2, 3 días para hacer esto. Así que a lo mejor leemos las noticias y ya. Pero me motivé esta vez. Así que espero que hayan disfrutado de esto. Y los vemos luego en la semana o la semana que viene con Adriana. Vamos a hablar de un tema bien nítido. Sé que va a gustarle este próximo episodio. Así que un abrazo. Hasta la próxima. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube. Y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.